Mira, yo tengo una mirada del protestantismo un poco peculiar, ¿sí? Porque en términos generales, dentro de mi investigación filosófica, sociológica, una religión tiene que tener dos propiedades que la iglesia protestante no tiene, que es una autoridad infalible que pueda fijar un dogma y una tradición que transmita infaliblemente una verdad. Esa es una característica propia de aquello que se llama una religión revelada. Yo no podría estar seguro de que una verdad fue revelada si el que interpreta, resguarda y transmite esa revelación no es infalible. No podría estar convencido de eso. Entonces, para mí, el protestantismo es un programa de investigación que nos permite a nosotros acceder a la Biblia para tener una relación personal con Dios. Entonces, los protestantes somos personas que leyendo la Biblia tenemos una relación personal con Dios. No somos propiamente una religión cristiana en ese sentido sociológico del término. Claro que sí, yo considero que somos iglesia, que somos cristianos, que nacimos de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando yo digo que el protestantismo no es una religión cristiana, estoy haciendo mucho énfasis en el concepto de religión sociológico que me ha llevado a mis estudios, ¿no es cierto? La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Damas y caballeros, bienvenidos a todos a esta nueva transmisión. En el día de hoy, pues nos encontramos aquí junto a dos invitados de lujo, junto a dos cracks, dos personas muy entendidas cada uno en su área. Y como habíamos anunciado desde hacía unos días, pues finalmente íbamos a tener esta tertulia, este diálogo. Y nada, bueno, esperamos que entonces sea de mucha edificación para todos los cristianos, ¿no? Para toda la cristiandad. Es algo que queríamos hacer desde hacía muchísimo tiempo y pues finalmente el Señor nos ha concedido, digamos, la dicha, la gracia de poder hacer algo así, un encuentro, ¿no? A modo de tertulia, porque esto lo hemos dejado en claro todas las veces que lo hemos, digamos, promocionado, ¿no? En todas las emisiones pasadas. Esto no es un debate en absoluto, ¿ok? Esta va a ser una tertulia en la que un sacerdote ortodoxo, un doctor en filosofía protestante y pues su servidor, un católico, simplemente van a hablar un poco sobre aquello que los une y separa en el cristianismo. Porque al fin y al cabo, las tres tradiciones son tradiciones cristianas, ¿ok? Aunque bueno, esto luego lo iremos, digamos, desarrollando en la medida en la que siga la tertulia. Así que bueno, aquí están el padre Juan, está también el doctor Jonathan, y bueno, saludos, bienvenidos, actívense si quieren los micrófonos, que perdón, les silencié para poder, digamos, hacer esta pequeña introducción. Bueno, gracias, Michele. No sé si me tocaba a mí, pero bueno, yo estoy muy contento de poder dialogar con ustedes, de estar en tu canal. Y bueno, y espero que los que nos escuchen salgan edificados por el testimonio, ¿no? De nosotros tres. Así que gracias. Padre, también adelante si quieres. Y ahí, Ok, ya lo tienes. ¿ya? Sí. Gracias. Yo en esto de verdad sí
De verdad se lo digo, yo soy completamente ignorante de todas estas cosas. Yo lo único que hago es grabar un video y subirlo a sí mismo. Estás ya. Lo más que sé hacer es cortar y pegar. Y cortar y ya, eso, no sé hacer más nada. Ahora dices, no, ustedes pueden subir en su canal esto, y yo para mis adentros pensaba, ¿y cómo hago eso? No, yo no sé, no tengo ni la menor idea, ni la menor idea. Luego lo hablamos sin problema. Pero No, bueno, okay. En fin, un saludo a todos los que se están uniendo, ¿ok? A todos que también, aquellos que lo verán en diferido. Y pues compartan, por favor, compartan esta transmisión en sus redes sociales, en sus historias de, no sé, de WhatsApp, Telegram, grupos en los que se encuentren, para que así podamos llegar a más personas, ¿de acuerdo? Pues nada, entonces, vamos a empezar, si les parece bien. Entonces, a ver, la idea simplemente es esa, ¿no? A modo de tertulia, dándonos obviamente cada uno el tiempo también que necesita, pero a modo de tertulia simplemente como un diálogo ameno, como se haría a lo mejor entre amigos, ¿no? Ameno y respetuoso, pues ir comentando un poco aquellas que son nuestras apreciaciones, aquello que podamos decir con respecto tanto a la postura que cada uno sostiene, como también con respecto a lo que sostiene a lo mejor las otras dos posturas en cuestión. Si les parece, seguimos con el orden que, digamos, con el que hemos comenzado, ¿no? Primero empieza el doctor Ramos, luego sigues tú, padre Juan, y luego, bueno, hablamos nosotros al último. Bueno, estoy teniendo problemas con el audio, hermano, pero básicamente, ¿qué es lo que habías pedido? Entonces, decía, ¿ahora me escuchas bien? Sí, un poco. Sí, ok. No sé si es cosa mía a lo mejor o no. No sé si tu padre me escuchas bien o... Yo te escucho bien. Ahora sí te estoy escuchando. Ok, perfecto. Entonces, como decía, a modo de, digamos, tertulia, ¿no? de diálogo como sería entre amigos, entonces de modo ameno y respetuoso, comentar un poco nuestras apreciaciones con respecto, tanto primero a lo que es la postura propia de uno, okay, y luego también con respecto a lo que son las otras dos posturas, un poco así, digamos, términos generales, lo vamos desarrollando. Mira, yo tengo una mirada del protestantismo un poco peculiar, ¿sí? Porque en términos generales, dentro de mi investigación filosófica, sociológica, una religión tiene que tener dos propiedades que la iglesia protestante no tiene, que es una autoridad infalible que pueda fijar un dogma y una tradición que transmita infaliblemente una verdad. Esa es una característica propia de aquello que se llama una religión revelada. Yo no podría estar seguro de que una verdad fue revelada si el que interpreta, resguarda y transmite esa revelación no es infalible. No podría estar convencido de eso. Entonces, para mí, el protestantismo es un programa de investigación que nos permite a nosotros acceder a la Biblia para tener una relación personal con Dios. Entonces, los protestantes somos personas que leyendo la Biblia tenemos una relación personal con Dios. No somos propiamente una religión cristiana en ese sentido sociológico del término. Claro que sí, yo considero que somos iglesia, que somos cristianos, que nacimos de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando yo digo que el protestantismo no es una religión cristiana, estoy haciendo mucho énfasis en el concepto de religión sociológico que me ha llevado a mis estudios, ¿no es cierto? De hecho, un teólogo del siglo XX llamado Karl Barth dice propiamente que el cristianismo no es una religión, ¿no? Bueno, a confesión de partes, relevo de pruebas. Nosotros los protestantes tenemos una fe minimalista, es decir, reducimos la fe cristiana al mínimo. Y además tenemos un programa de investigación que consiste en lo que yo llamo el out. Recuerden que en latín el et es un artículo conjuntivo y el out es un artículo disyuntivo. Entonces el et significa y, que incorpora, y el out significa o, que separa. El protestante separa, dice la Biblia, pero no la tradición, la fe, pero no las obras, Cristo, pero no los santos, Cristo, pero no la Virgen, la gloria de Dios, pero no de las criaturas, ¿no? Es como que hace una especie de disyunción. Yo te decía que yo tengo un protestantismo muy particular porque dentro de mi comprensión de la fe, yo sigo una frase que decían los reformadores, sola escritura nam qua sola, solo la escritura es regla de fe, pero la escritura nunca está sola.
De la misma manera interpreto las otras 4 solas. Solo la fe justifica al impío, pero esa fe nunca está sola, viene con obras. Solo la gloria para Dios, pero Dios nunca comparte solo su gloria. Dios nos glorifica a nosotros. Dios decide compartir su gloria con nosotros. De hecho, nosotros los protestantes creemos en la glorificación. Solo Cristo salva, solo Cristo es mediador, pero Cristo como mediador también nos hace sacerdotes. Es decir, Cristo es un sumo sacerdote que nos hace a nosotros sacerdotes. O sea, nosotros también somos mediadores, porque somos sacerdotes, somos sacerdotes universales. Bueno, eso es para mí el protestantismo, ¿no? Es un programa de investigación que nos permite a nosotros leer la Biblia y tener una relación personal con Dios, básicamente. Con toda digamos, lo falsable que es una postura de esa manera. Es decir, una postura donde el individuo con su programa de investigación lee la Biblia y tiene una relación personal con Dios, es totalmente falible, es totalmente falsable una fe de esa suerte, de ese calibre, digamos, ¿no? Bueno, yo interpreto que el catolicismo se presenta con credenciales distintas que le dan al católico un terreno más firme, más sólido para asir una verdad, e interpreto entonces que la Iglesia Católica eclesiológicamente tiene como una eclesiología más robusta, tiene una eclesiología más consolidada, con muchos elementos muy razonables, que le permiten al católico descansar y decir con toda confianza, creo en la Iglesia, ¿no? El católico cuando llega al credo y dice, creo en la Iglesia, yo creo que sería bueno que los católicos tomen más en serio esa parte del credo, ¿no? Porque hay muchos católicos que actualmente dicen, creo en Dios, pero no en la Iglesia. Y bueno, pero ¿cómo sabrías quién es Dios y cuál es el mensaje de Cristo si no existiera tu Iglesia Católica que escribió el Nuevo Testamento, que conservó el Nuevo Testamento y que transmitió el Nuevo Testamento, digamos, ¿no? Entonces, en eso. Y creo que la Iglesia Oriental, para mí, la Iglesia Ortodoxa es un misterio, porque yo no la conozco mucho, pero sé que ellos tienen una riqueza simbólica muy grande, que tienen una manera de interpretar la Biblia muy novedosa para nosotros los protestantes. Muchos protestantes que conocieron la tradición ortodoxa se vieron muy seducidos a la fe ortodoxa por esa riqueza simbólica que a mi entender tiene la Iglesia Ortodoxa y es una iglesia muy enigmática para mí. Realmente me da mucha pena no poder decir mucho de la Iglesia Ortodoxa porque realmente no la conozco mucho, pero los considero cristianos. Yo considero que la familia del cristianismo es la Iglesia católica, romana, la ortodoxa oriental y las protestantes históricas, ¿no? Entonces, creo que somos la gran familia del cristianismo, aún con todas nuestras diversidades, aún con todos nuestros desencuentros. Creo que formamos parte del cristianismo, ¿no? Así que no sé si era lo que me habías preguntado, no sé si era lo que esperabas, Miquel, pero más o menos esto es lo que tengo para decir. Sí, perfecto, está buenísimo. Muchas gracias. Padre, tu turno, si quieres. Bueno, muy peculiar lo que dice Jonathan, ¿no? Muy bastante interesante, ¿no? ¿Qué puedo decir de la Iglesia Ortodoxa? La Iglesia Ortodoxa, a ver, no sé, es que es una pregunta tan abarcadora que no sé por dónde comenzar. Y me maravilla que Jonathan haya podido hacerlo tan rápido y de una forma tan displicente, ¿no? Así, tan rápida. Mira, para mí, no solamente para mí, sabes que como iglesia jerárquica muchas veces no hablamos tanto a título personal, sino a título de la iglesia. No hablamos tanto de lo que opino yo o de lo que pienso yo, sino de lo que piensa la iglesia o cómo cree la iglesia. La Iglesia Ortodoxa reivindica ser la iglesia fundada por Cristo, establecida hace más de 2000 años, o naciente en Pentecostés, como se dice. Es una iglesia que está muy marcada
por esa, vamos a decir, por esa antigüedad, que es una de las características que las personas más precisamente le atraen en este mundo moderno tan cambiante, donde ahora las cosas son tan relativas, la verdad es tan relativa, todo se tiende a licuar tanto, a edulcorar tanto, y las personas están buscando un lugar donde asirse con fuerza, un lugar donde no parezca que se va a derrumbar de la noche a la mañana o que las cosas cambien tan rápidamente. Entonces la Iglesia Ortodoxa da esa visión a las personas. Una iglesia que no ha cambiado por 2000 años. O sea, y esto lo decía un teólogo ortodoxo, Pablo Esdokimo, dirigiendo una carta cuando hablaba en el contexto del Concilio Vaticano II. Él enviaba una carta al Papa Pablo VI y decía: nosotros no hemos cambiado, nosotros somos los mismos que éramos en el siglo VIII, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Si ahora la iglesia, vamos a decir, la iglesia romana o todas las iglesias protestantes tuvieran una máquina del tiempo y retornaran al siglo VIII o retornaran antes del cisma, iban a encontrar a la iglesia ortodoxa exactamente igual que como está hoy en día. Y yo sé que para muchas personas esto puede sonar a inmovilismo y eso no les gusta mucho, pero créanme que es lo que ha salvaguardado la Iglesia Ortodoxa de todas las influencias modernistas de hoy, ¿no? Y ha guardado la tradición, el ethos de la ortodoxia bien fuerte, bien demarcado, delimitado. Entonces la Iglesia Ortodoxa es aquella iglesia que se ha mantenido guardando la tradición de los padres, guardando la tradición de los 7 concilios ecuménicos, donde participaba todavía la iglesia de Roma, con el obispo de Roma, y donde muchas veces encabezaba estos concilios el obispo romano. Es la iglesia que se encarga de custodiar ese tesoro litúrgico, ese tesoro patrístico, porque si bien Occidente tuvo o sea, no ha gustado de todo aquello que gustó Occidente, o sea, no ha tenido una escolástica. La Iglesia Ortodoxa no conoce lo que es la escolástica. La Iglesia Ortodoxa todavía vive en la patrística y su teología todavía es patrística. Y también no conoció una reforma, no conoció un protestantismo, por lo tanto, ni siquiera se ha inmiscuido directamente o completa, o se ha sumergido profundamente en todos estos asuntos de las iglesias reformadas o protestantes. A veces dice con un aire un poco, vamos a decir, despreocupado, lo mismo que decía el patriarca Jeremías II, ¿no? Los protestantes son un problema de la iglesia de Roma y que la iglesia de Roma lo resuelva, ¿no? No es un problema nuestro como tal. Entonces, eso es la iglesia ortodoxa en sí, una iglesia que se ha mantenido fiel al legado de los padres de la iglesia, fiel a los concilios ecuménicos, fiel al lex orandi, al lex credendi, a la liturgia, que ha visto en la liturgia cómo se expresa la tradición y la doctrina de la iglesia a través del rito litúrgico. Y con todo tiene una forma muy peculiar de expresar en su música o en su liturgia, y eso, como decía Jonathan, a veces seduce a las personas, ¿no? A las personas que entran por primera vez en la iglesia ortodoxa, con su iconografía que difiere muchas veces de lo que Occidente conoce como arte sacro. En la iglesia ortodoxa no hay propiamente un concepto de arte sacro, sino que la iconografía está muy vinculada con la teología también, ¿no? Y todo en el icono tiene una simbología
y de hecho, hay un canon para escribir el icono. Los iconógrafos no dicen que pintan iconos, sino que escriben iconos. Entonces, eso yo podría decir, a ver, me faltan palabras para poder describir a la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Pero creo que es la Iglesia que ha sabido, como un hermano mayor, atesorar y guardar todas las riquezas del cristianismo antiguo, que ha sabido enganchar del cristianismo apostólico al cristianismo patrístico, al cristianismo conciliar, y ha sabido engancharlo una cosa detrás de otra, y así ha querido perpetuarlo hasta el día de hoy. Claro, que yo digo que ha sido de manera providencial, porque han sido muchos los sucesos históricos que han obligado a la Iglesia Ortodoxa a replegarse sobre sí misma, ¿no? Toda la constante amenaza del islamismo, de los turcos sobre la Iglesia Ortodoxa, obligó a la Iglesia a cerrarse con una coraza para proteger la fe y la hizo estar, vamos a decir, no me gusta usar el término de invernación porque esto implicaría como que estaba dormida. No, más bien la encapsuló y aunque había mucha vida dentro de la iglesia, estaba encapsulada o guardada para un tiempo mejor. Y entonces todos estos acontecimientos que yo llamo providenciales han permitido que la Iglesia Ortodoxa permanezca hasta el día de hoy prácticamente incolume en todas sus creencias tales como eran antes del gran cisma del año 1054. O sea, lo mismo que creyó San Juan Crisóstomo es lo mismo que la Iglesia Ortodoxa hoy continúa profesando, la misma liturgia que continúa celebrando hasta hoy día. Y eso creo que es un tesoro increíble de riquezas, ¿no? De hecho, en el Concilio Vaticano II, cuando se trataba este famoso documento Unitatis Redintegratio, los padres del Concilio Vaticano II reconocían que todo lo que o sea que era posible una cierta comunicación, lo que ellos llaman communicatio in sacris, con la Iglesia Ortodoxa en virtud, en primer lugar, de que hemos retenido la sucesión apostólica, de que tenemos verdaderos sacramentos y que además de la Iglesia Ortodoxa, de las iglesias orientales, la Iglesia Occidental ha tomado los tesoros de los dogmas marianos, la defensa de la Virgen María, el monasticismo, quizás, no sé, esa celebración de la liturgia con tanto fervor y tal, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo tengo que decir sobre la Iglesia Ortodoxa, sobre mi iglesia. Cómo presentarla, no tendría otra forma de presentarla que no fuera esa, ¿no? Una iglesia que permanece fiel a su legado, fiel a su historia, inconmovible a través de los siglos, ¿no? Eso. ¿Y cómo ven los ortodoxos a los católicos y a los protestantes, por ejemplo? Uy, eso es una pregunta que me ha traído bastante problemas en otros videos, ¿no? Mira, la Iglesia Ortodoxa, en primer lugar, la Iglesia Ortodoxa lo maneja de una forma diferente, ¿no? O sea, hay una diferencia para la Iglesia Ortodoxa entre ecumenismo y ecuménico. Ecuménico, ese término, la Iglesia Ortodoxa dice, nos pertenece, le pertenece a la Iglesia Ortodoxa, le pertenece a la Iglesia Católica de Cristo. ¿Por qué? Porque esa palabra, ikos, menos, es permanecer en la casa, ¿no? Permanecer dentro de la casa. Entonces, el icumene no es lo que hoy el mundo está tratando de mirar como ecumenismo. El icumene es lo que se da dentro de la propia casa. Dentro de la Iglesia Ortodoxa, como ustedes saben, en la Iglesia Ortodoxa hay
pentarquías, ¿no? Es una iglesia sinodal, es una iglesia conciliar, donde hay diferentes patriarcados, diferentes iglesias, ¿no? Todas unidas por la misma fe, por los mismos sacramentos, aunque con direcciones jurisdiccionales diferentes, con políticas diferentes, sin embargo, están todas unidas en la vida sacramental, ¿no? Entonces, ese icumenes, ese permanecer dentro de la casa, se da entre las iglesias ortodoxas, dentro de las iglesias ortodoxas, pero el ecumenismo es algo que es ajeno a la iglesia ortodoxa. ¿Por qué es ajeno a la iglesia ortodoxa? Por un simple motivo. La iglesia ortodoxa dice y cree que así como Cristo es uno, así también su cuerpo es uno. San Pablo ponía esta pregunta a los corintios. Era una pregunta retórica, definitivamente. ¿Está dividido Cristo? ¿No? Y obviamente era para responder, no, no lo está. Y así como Cristo no está dividido, el cuerpo de Cristo tampoco puede estar dividido. La iglesia no se divide, no puede dividirse el cuerpo de Cristo. No puede dividirse. El cuerpo de Cristo no puede estar dividido, no puede haber sufrido separación o división en algún momento. Hay personas o grupos o entidades que se han marchado, que han abandonado el cuerpo de Cristo, pero ninguno lo ha dividido. Entonces, a partir de este punto, la Iglesia Ortodoxa llama a todo aquel que se ha separado del cuerpo de Cristo, como yo sé que lo hace también la Iglesia Católica, bueno, no tanto la Iglesia Católica ya, pero bueno, en el pasado sí, o quizás algunos protestantes también de la Iglesia Ortodoxa, los llama cismáticos, los llama herejes. Esta es la verdad, o sea, no puedo hablar de otra forma, no puedo decir otra cosa sin traicionar mis propios principios, ¿no? Para nosotros, toda persona que no esté dentro de la Iglesia Ortodoxa no está en comunión con Cristo, no está en comunión con la Iglesia de Cristo, ¿no? Y está fuera de la Iglesia Católica de Cristo. Y por lo tanto son cismáticos, son herejes también, ¿no? Y eso es lo que es la verdad, ¿no? No tenemos una posición como lo tiene la Iglesia Católica Romana ahora, de hermanos separados, de conciliación, de todas estas cosas. No, la Iglesia Ortodoxa es más, vamos a decir, más estricta en este sentido, ¿no? Somos la Iglesia, el cuerpo de Cristo no puede estar dividido, no hay un momento en que el cuerpo de Cristo, la Iglesia, se haya dividido, ni puede sufrir cambio, ni alteración, ni división. Como no está dividido Cristo, tampoco su cuerpo puede estar dividido. Por lo tanto, todo el que se ha escindido del cuerpo de Cristo es un cismático o es un hereje. Esa es la verdad, ¿no? Ok, bueno, interesante y obviamente muy respetable, ¿no? Como todas las posturas que, digamos, que aquí se van a exponer. Bueno, creo que es bastante notorio, ¿no? Para, en general, las personas, qué es el catolicismo, ¿no? O sea, la Iglesia Católica, digamos, en cuanto a lo que sostiene, en cuanto a lo que reclama, digamos que es muy similar a lo que ahora, por ejemplo, tu padre ha sido exponiendo con respecto a la Iglesia Ortodoxa. Entonces, obviamente reclama ser la iglesia que Jesucristo fundó, reclama ser aquella en la cual se encuentra el auténtico magisterio encargado por el Señor, que siguió estando unido, obviamente, con todos los orientales, hasta que finalmente se dio el gran cisma, lamentablemente, en el siglo XI, y que desde ahí en adelante, pues aquellos que se encuentran en situación de cisma son precisamente los ortodoxos, en virtud de, digamos, no querer reconocer la autoridad que tiene el Papa, ¿no? En concreto, en virtud de su primado con respecto a los demás obispos, aunque evidentemente no desconoce que los obispos orientales estén válidamente ordenados al sacerdocio, que obviamente puedan administrar los sacramentos. En esto creo que también los 7 sacramentos nos tiene más,
digamos, unidos entre nosotros que con respecto a los protestantes, en cambio. Pero bueno, es un poco, digamos, la cosa va por ahí, ¿no? Y bueno, con respecto a los protestantes, obviamente también los reconoce como aquellos que están unidos al Señor por el bautismo, pues a ellos también los reconoce como hijos de Dios, también se reconocen como cristianos, al igual que los ortodoxos, aunque claro, también se los ve en situación de cisma, y aquellos que abandonan, habiendo nacido, vamos a decirlo así, ¿no? espiritualmente en el catolicismo, aquellos que abandonan el catolicismo para, por ejemplo, bueno, suscribir a cualquiera de las denominaciones protestantes, a estos es a los que se les llama herejes, ¿no? Como tal, o sea, al menos, digamos, se encuentran en situación de herejía material y formal, ¿no? A diferencia de aquellos protestantes que en cambio no nacieron espiritualmente en el catolicismo, sino que desde el inicio nacen en el protestantismo, pues estos se encuentran también en cierto sentido en situación de herejía, aunque no formal propiamente hablando, sino más bien material, podríamos decir, ¿no? O sea, porque están suscribiendo una herejía, aunque como tal no hayan, no la hayan seguido estando ya, o sea, siendo parte del catolicismo. Hay algo interesante, ¿no? Que, bueno, no sé, luego, padre, corrígeme tú si me equivoco, pero ¿no sería tal vez más correcto hablar de las iglesias ortodoxas en lugar de la iglesia ortodoxa? Digo, permíteme hacer un pequeño desarrollo y luego me dices, y luego obviamente también, doctor, también compartes tu apreciación, porque, por ejemplo, ¿no? Los católicos también tenemos aquellos que llamamos ritos. Entonces podríamos hablar del rito, por ejemplo, latino, no sé, del rito oriental, etcétera. ¿Okay? Tenemos, si mal no recuerdo, 24 ritos. Pero estos 24 ritos, digamos, tienen algunas pequeñas distinciones en cuanto, por ejemplo, a liturgia y disciplina, pero se mantienen unidos en lo más importante, en lo fundamental de la fe, que es la fe y la moral, ¿no? Entonces, hay algunas distinciones, algunas diferencias, pero digamos en las cosas más, vamos a decir así, más superficiales, ¿no? O menos importantes. Mientras que en cambio, entre los ortodoxos, pues hay algunas iglesias ortodoxas que además, digamos, de no estar unidas por una misma autoridad, tú mismo mencionabas que tienen patriarcas y no, por ejemplo, al modo católico romano, un patriarca, entre comillas, ¿no? Para seguir, digamos, usando el mismo término, sino que tienen muchos patriarcas y además hay algunas que incluso, digamos, no sostienen en cuanto a fe, por ejemplo, lo mismo que sostienen otras, ¿no? Por ejemplo, con respecto a lo que es la cristología, no todas reconocen una cristología como sí las reconocen otras y como también la reconocen los católicos y también muchos protestantes. Por poner un ejemplo, el tema de la doble naturaleza de Cristo en su única persona, en una única hipóstasis, ¿no? Hay algunas iglesias ortodoxas que, digamos, declaran que hay dos personas en Cristo y que en virtud de las dos personas es que también pueden haber dos naturalezas. Entonces, de ahí la pregunta. No sé si tal vez sería más correcto hablar de iglesias ortodoxas en plural en lugar de en singular. O no sé, bueno, tú me vas dando tu opinión. Bueno, no creo que podamos hablar de iglesias ortodoxas en lugar de la iglesia ortodoxa. Bueno, en primer lugar, el hecho de que haya diferentes patriarcas no implica una multiplicidad de iglesias ortodoxas diferentes, porque lo que va a suceder es que cada uno de estos patriarcas está en perfecta armonía a través de la doctrina, a través de las confesiones de la iglesia, de los concilios ecuménicos, unos con otros. Y por eso hay una intercomunión, vamos a decir, bueno, como sabes, al principio había una pentarquía, ¿no? Donde Roma era la que tenía la primacía, una primacía que Oriente siempre dijo es una primacía de honor
San Pedro, Padre, San perdón, Pedro, se te sí. cortó el audio los últimos 20 segundos más o menos. Decías, la iglesia, eh, siempre han reconocido que la iglesia de Roma tiene una primacía, pero una primacía de honor, y ahí se te cortó unos segundos el audio. ¿Y ahora se escucha? Sí, ahora sí se escucha. Sí, ok. Entonces, en la iglesia de Roma tenía una primacía, o así los 4 centros de, vamos a decir, eclesiásticos más importantes de la época, que era Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, reconocían al obispo de Roma, al patriarca de Roma, como el primero entre sus iguales. Y esa era el mismo, la misma interpretación que se tenía sobre la figura del apóstol San Pedro. El apóstol San Pedro, o sea, no es que la Iglesia Ortodoxa haya desconocido la primacía del apóstol San Pedro, es que la Iglesia Ortodoxa lo que desconoció fue la autoridad del Papa sobre los demás obispos. O sea, el apóstol San Pedro gobernaba junto con sus hermanos apóstoles, no sobre sus hermanos apóstoles. Entonces, es ahí la diferencia. Entonces, cuando Roma se separa de, y bueno, no quiero entrar en los detalles aquí de quién dio el primer paso para excomulgar a quién, y cuáles fueron los resultados, las causas y efectos del primer paso, porque eso es muy, muy, muy largo y complicado. Lo cierto es que se produce una división donde Roma se retira. Los ortodoxos creemos que Roma se va y los 4 patriarcados restantes se unen a Constantinopla y entonces, pues, entre ellos hay una comunión estrecha, una comunión perfecta. Hay comunión en los sacramentos, en la vida eclesiástica, en la vida litúrgica. Hay una comunión en la aceptación de los 7 concilios ecuménicos con todo lo que los 7 concilios ecuménicos traen, del mismo credo, sin adicciones y todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso no se habla de muchas iglesias ortodoxas, sino de una iglesia ortodoxa que confiesa una misma fe, que confiesa una misma doctrina y que confiesa una misma espiritualidad. ¿Y por qué entonces no hablar de las iglesias no calcedonianas? Bueno, definitivamente ahí está la respuesta. Cuando una iglesia de estas que se llaman hoy coptas, monofisitas, nestorianas, etcétera, no se adhiere a un concilio ecuménico, o sea, no acepta un concilio ecuménico, por lo tanto, es porque cayó en herejía, ya sea la herejía de Nestorio, o ya sea la herejía de Eutiques, con el monofisismo, o con el monotelismo, o con cualquier otra herejía que tiene que ver con las voluntades, con las naturalezas de Cristo, ¿no? Entonces, en este sentido, todas estas iglesias no calcedonianas no son iglesias ortodoxas. No son iglesias ortodoxas, sino que son también consideradas iglesias heréticas, iglesias cismáticas también. Por lo tanto, el hecho de que existan es igual como que existan los marcionistas o como que existan los montanistas o los gnósticos. No forman parte del cuerpo de la iglesia, no forman parte de la iglesia ortodoxa, y es incorrecto llamarlos ortodoxos porque no se adhieren a los 7 concilios de la iglesia ortodoxa. No, vamos a decir, lo mismo sucede con la iglesia católica romana. La iglesia católica romana tampoco los tiene a ellos como católicos ortodoxos o católicos correctos, ¿verdad? Porque tampoco creen en por ejemplo, en las 2 naturalezas de Cristo, separan las 2 naturalezas de Cristo, o no creen que Cristo tenga 2 voluntades, o etcétera, ¿no? Entonces, bueno, así están los monotelistas, los monofisistas, etcétera, que tampoco la iglesia romana los reconoce. Entonces, no son iglesias ortodoxas, y la iglesia ortodoxa no las reconoce como iglesia ortodoxa o iglesias ortodoxas. Por lo tanto, no está dividida la iglesia ortodoxa porque estos grupos creen de una forma diferente. No, estos grupos son fuera de la ortodoxia, estos grupos son cismáticos, estos grupos son heréticos también, ¿no?
No sé si eso tiene sentido o si responde a la pregunta o no. No, sí, creo que sí. Doctor, tu turno, si quieres. Mirá, al respecto de esta eclesiología que están desarrollando, por ahí mucho no puedo hablar porque evidentemente mi desconocimiento me inhabilita, ¿no? Sí te puedo decir que la eclesiología protestante es de una iglesia invisible. Sí. Es decir, que aunque ciertamente las comunidades cristianas sean visibles, es decir, las congregaciones, las personas son visibles, el gran cuerpo místico de Cristo es una unidad mística donde estamos todos unidos en Cristo. Yo sé que en la Biblia se pide un mismo sentir y un mismo pensar y una unidad en la fe. Lamentablemente eso ya hoy no podría creerse salvo negando la cualidad de cristiano de aquellos que pertenecen a comunidades que tienen otra fe, otras doctrinas, ¿no? Nosotros en el protestantismo ecuménico tradicional no estamos dispuestos a negarle el derecho a ser cristianos o el apelativo a los hermanos romanos o a los orientales ortodoxos, ¿no? Entonces, aceptamos la división, aceptamos que esa división es un escándalo, pero consideramos que desde la mirada de Dios, todos los nacidos de nuevo estamos unidos en Cristo. Aunque no en un mismo pensar, estamos unidos a Cristo y escatológicamente buscamos primicias de esa unidad que tiene que ver con el ecumenismo, ¿no? Que es esa capacidad de dialogar con el intento de estrechar lazos en lo que nos une, e incluso unirnos en aquellas cosas, en aquellos prejuicios que nos dividían. Por ejemplo, la declaración conjunta de fe que firmaron luteranos, metodistas y católicos romanos surgió porque las iglesias se acercaron a una comprensión mutua, eliminando prejuicios que llevaron a los anatemas, ¿no? Tengo entendido que en Trento no se condena al protestantismo, sino a postulados de fe. Por ejemplo, no hay un documento que diga condenamos a los protestantes, sino condenamos a todo católico que diga o que profese, condenamos a todo cristiano que profese que la salvación es por sola fe y no por las obras. Condenamos a aquellos que niegan la intercesión, así, ¿no? Se condenan postulados, no se condena a personas, ¿no? Se condena posturas doctrinarias o teológicas. Entonces, acercando las posturas, se dieron cuenta que los protestantes no éramos anomianistas, que no mandábamos a la gente a la desidia, a tener fe y a vivir una vida de pecado, sino que para nosotros los protestantes el cumplimiento del mandamiento es importante. Y las iglesias protestantes entendieron que la iglesia católica no manda a salvarse por las obras porque son pelagianos. Entonces, habiendo dialogado, eliminaron esos prejuicios que generaron esa división y dijeron, no, pero estamos de acuerdo que la justificación es por una fe, que es una fe viva, que produce obras, ¿no? Entonces, la justificación es por una fe que viene acompañada de obras que la confirman y que la autentican, digamos, ¿no? Entonces, dijeron, pero sí, estamos de acuerdo. O sea, a pesar de que la iglesia protestante haga un poco más de énfasis en la fe y la iglesia católica entienda la fe y las obras como parte de un mismo proceso, en esencia pensamos lo mismo. O sea, estamos de acuerdo en el aspecto central de la justificación y de la suficiencia de Cristo, ¿no? Entonces eso permitió que puedan escribir una declaración conjunta. Y fíjate vos que el catolicismo no tuvo que renunciar a su fe y el protestantismo tampoco tuvo que renunciar a su fe. Lo que tuvieron que renunciar es al prejuicio antiprotestante que tenían los católicos y al prejuicio anticatólico que tenían los protestantes, donde los católicos pensaban que los protestantes mandábamos a no cumplir la ley y los protestantes pensábamos que los católicos eran pelagianos. Al haber dialogado, entendimos que lo que nos separaba no era la verdad, sino esos prejuicios que correspondía a una lectura incorrecta de la fe del hermano, y bueno, y a partir de ahí se procuró un acercamiento sin ese prejuicio, y bueno, la unidad muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? Con esa capacidad de escuchar verdaderamente al otro,
Yo estoy seguro que si un protestante escucha verdaderamente a un católico, se va a dar cuenta que los católicos no son idólatras, ¿no? Pero bueno, esto es necesario para eso, el diálogo, un diálogo franco, un diálogo sereno, un diálogo honesto. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo, ¿no? El diálogo, o sea, la Iglesia Ortodoxa también dialoga, obviamente, ¿no? Claro, la Iglesia Ortodoxa, y a ver, para mí es muy difícil hablar de estas cosas, ¿no? Sobre todo porque no quiero herir susceptibilidades de las personas, ¿no? De verdad, no soy una persona que le guste andar haciéndose de enemigos por allí, pero cuando la Iglesia Ortodoxa participa en diálogos interreligiosos, lo hace desde la postura de saber, vamos a participar de este diálogo siempre sabiendo que somos la Iglesia de Cristo, que somos la Iglesia verdadera, ¿no? A partir de ese postulado podemos hablar de cualquier cosa. Obviamente por eso no se dan muchos diálogos importantes, ¿no? Pero a partir de ese diálogo se da, inclusive cuando se dialoga con la Iglesia Católica Romana también, la iglesia que hay, y eso quería acotarlo contigo, Michael. No es que la Iglesia Ortodoxa esté cerrada a cualquier tipo de diálogo, no, la Iglesia Ortodoxa está teniendo diálogos a nivel importante de teólogos importantes con teólogos católicos romanos, ¿no? Y son diálogos serios y son diálogos bien intencionados en busca de restañar o resolver todos los problemas que divide, que ha dividido a la Iglesia romana de la Iglesia ortodoxa, ¿no? ¿Cómo podemos restablecer todas estas cosas? ¿Cómo podemos lograr todas estas cosas? Yo, honestamente, no sé, y lo he dicho en otros programas, no sé cómo podrá ocurrir eso, ni la menor idea de cómo podrá ocurrir eso, porque creo que eso trasciende todo tipo de fuerza humana. Ya lo decía el Papa Juan Pablo II, eso es una obra del Espíritu Santo completamente. Yo ni siquiera imagino cómo pueda suceder ninguna de estas cosas, ¿no? Porque tanto la Iglesia Católica Romana como la Iglesia Ortodoxa están en sus treces de decir, soy la iglesia verdadera, soy la Iglesia de Cristo, y no está dispuesta a ceder ni un ápice en ese sentido, ¿no? Ya no estamos viviendo, por ejemplo, en la época de los concilios de Ferrara o otras cosas donde lastimosamente se hacían concesiones por intereses militares o mundanos u otras cosas, no por intereses teológicos o por aceptaciones teológicas verdaderas, sino por satisfacer de deseos mundanales, ¿no? Se vendían los principios así de ese modo. Afortunadamente no estamos en ese tiempo ya. Y la Iglesia Ortodoxa ha aprendido varias lecciones importantes de la historia. Entonces, pero eso no impide que los teólogos estén trabajando toda máquina y que los teólogos, y sobre todo también, no impide que se esté rezando también, que esa es otra parte importante. No impide que se rece, porque todos esos incomprensiones de orden teológico o doctrinal se resuelvan. Lo que sí no va a suceder nunca es el cáliz común sin diálogo y sin resoluciones de conflictos y sin resoluciones de problemas. Esas teorías que existen en muchas iglesias donde se prescinde del cáliz común o se toma el cáliz común como un escalón para pisotearse, para alcanzar la unidad, eso no va a suceder en la Iglesia Ortodoxa nunca. El cáliz común es la meta a la cual se llega a través del diálogo, de la comprensión, del entendimiento, ¿no? Nunca es algo que tú usas como un medio para llegar a la unidad, sino que es el fin de la unidad. Ese es el cáliz común. Y en este sentido, la Iglesia Ortodoxa ha guardado un poco más que la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica Romana hoy día, en virtud obviamente de reconocer los sacramentos de la Iglesia Ortodoxa, ha dicho
si no hay un sacerdote católico romano o no hay una iglesia ortodoxa católica romana cerca, un católico romano puede recibir la confesión, por ejemplo, de un sacerdote católico ortodoxo, o pudiera inclusive un ortodoxo comulgar en la iglesia católica romana. Eso es posible gracias a lo que ellos llaman comunicatius in sacris. O sea, un ortodoxo puede comulgar en una iglesia romana, pero no a la inversa. No sucede a la inversa. A la inversa, un ortodoxo dice, no, aquí viene un católico romano, aunque no tenga iglesia cerca, no se le va a dar la comunión. Entonces, en ese sentido, la iglesia ortodoxa dice el cáliz común, el poder comulgar juntos, no es algo que estamos dispuestos a sacrificar ahora mismo sin una resolución de conflictos, sin una resolución de dogmas, ¿no? Por muy bonito que parezca o por mucho que nos crean que no se trata de falta de amor, sino todo lo contrario. Es por amor a nuestros hermanos, es por amor a la preservación de la catolicidad de la iglesia que no podemos rendir el cáliz común. Aunque la Iglesia Católica Romana haya tenido este gesto de decir, sí, los ortodoxos pueden ir a comulgar en la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa dice no, pero a la inversa no se puede. No pueden los católicos romanos comulgar en la Iglesia Ortodoxa. No pueden los protestantes comulgar en la Iglesia Ortodoxa, porque el cáliz no es un medio para lograr la unidad, es el fin. El altar común es el fin de la unidad, es participar juntos de la mesa porque todos comulgamos del mismo cuerpo y porque todos somos un cuerpo que comemos de aquel mismo pan, como dijera el apóstol San Pablo. Entonces la Iglesia Ortodoxa no va a sacrificar ese principio. No creo que lo haga. Por ejemplo, los guardianes muchas veces de la fe ortodoxa son los propios monjes de Monte Athos o de los monjes de los monasterios importantes en el mundo, que sostienen, porque de allí, de hecho, de entre esos monjes que salen los obispos de la Iglesia Ortodoxa, de las iglesias ortodoxas, todo patriarca ortodoxo ha salido de esos monasterios, y esos monasterios son baluartes de la ortodoxia. Entonces es algo que, bueno, solamente Dios sabe. Por eso rezamos y por eso los teólogos trabajan, ¿no? Y nosotros los que no somos teólogos lo que hacemos es simplemente rezar, ¿no? Claro, bueno, que imagino que el doctor Ramos volverá enseguida. Aquí está. Aquí está, decíamos, doctor. Pensamos justo eso, que volverías enseguida. Y yo quisiera, me gustaría mucho, si se puede, Michael, por supuesto, me gustaría hacer una pregunta al doctor Ramos. Claro, por supuesto. En vista de esta concepción de la iglesia invisible, ¿cómo, o sea, corrígeme si estoy equivocado, ¿no? No es que los protestantes no crean en la iglesia que confiesa el credo en la iglesia una santa católica y apostólica, porque de hecho desde la época de las primeras confesiones luteranas, como la confesión de Habsburgo, el credo apostólico, el niceno y el atanasiano son de orden primario. Ahora, puesto que el protestantismo cree en la iglesia que es una santa católica y apostólica, pero define esa iglesia como una iglesia invisible a la que pertenecen toda aquella persona que tenga fe genuina en Cristo, independientemente de la denominación en la que participen, ¿no? Si tiene fe genuina en Cristo, pertenece a la una santa católica y apostólica iglesia. Yo lo que me pregunto, y bueno, te pregunto a ti ahora en este momento, ¿cómo se puede conciliar eso con las diferencias de orden teológico que hay entre denominación a denominación? Porque muchas veces me parece que esta iglesia, o sea, a mi entender, obviamente puedo estar equivocado, sonaría como un cuerpo
un cuerpo de Cristo al estilo Frankenstein, ¿no? Donde un brazo cree una cosa y otro brazo cree otra cosa diferente. Y una pierna cree diferente a lo que una oreja, ¿no? ¿Cómo se puede sustentar un cuerpo, el cuerpo de Cristo, con posturas muchas veces contradictorias? Inclusive, digo más, presentando Cristos diferentes. Porque obviamente, el Cristo que va a presentar un calvinista que cree en la doble predestinación y que cree en el sacrificio limitado de Cristo y en la gracia irresistible, va a ser diferente al Cristo que va a predicar y que va a enseñar un luterano que cree en la gracia resistible, en el sacrificio universal, o sea, en el sacrificio universal y, por ejemplo, en la predestinación solamente para salvación y no para perdición. Entonces, por ejemplo, del lado calvinista se puede presentar un Cristo que salva solamente a los electos y pierde a otros, y del lado luterano se presenta un Cristo totalmente diferente, inclusive ni siquiera la misma forma de proyectar al mismo Cristo tienen, ¿no? ¿Cómo se puede conciliar eso con la idea de un solo cuerpo, aunque se le llame a ese solo cuerpo místico o invisible o tal? La eclesiología reformada plantea dos tipos de eclesiologías o de iglesias, la iglesia de Jacob y la iglesia de Esaú, que son metáforas eclesiológicas, tipos eclesiológicos. La iglesia de Jacob y la iglesia de Esaú es la iglesia visible, es la iglesia que dice yo soy la más antigua, yo soy la más poderosa, yo soy la más vieja, yo soy la más grande, yo soy la más rica, yo tengo la pompa, yo tengo el lujo, yo tengo el dinero. De hecho, el primogénito de la carne fue Esaú. Uh-huh. El primogénito de la carne fue ¿cómo se llama el otro hijo de Abraham? Isaac. Ismael. Okay. Ismael fue el primer hijo de la carne de Abraham, pero no fue el hijo de la promesa. Uh-huh. Jacob no fue el primer hijo de Abraham, pero sí fue el hijo de la promesa. Okay. En esto se juega lo que los reformados llaman los predestinados, ¿no? El remanente fiel. Ellos son los que propiamente forman la unidad mística de la iglesia. Uh-huh. Después, bueno, obviamente que la iglesia de Jacob es múltiple. ¿Sí? La iglesia visible, la de Jacob, es múltiple porque ahí esa está dividida. Pero Dios, cuando piensa en los predestinados, los ve a todos unidos en el mismo espíritu, que es el espíritu de Cristo. Es por eso que la unidad en el protestantismo es una unidad mística, es decir, no es vista desde los hombres no podemos ver esa unidad, sino que la ve Dios. Dios nos ve como unos. Si nosotros miramos, vemos que en nuestra iglesia hay trigo y cizaña, pero Dios cuando nos ve solo el trigo. Él sí puede ver a los suyos, porque Él es un buen pastor que conoce a sus ovejas. Entonces, esos son los presupuestos eclesiológicos con los cuales los protestantes podemos afirmar, creo, en la iglesia que es católica, es decir, es la gran iglesia universal, reconocida por Dios, gestada por Dios, unificada por Dios, ¿no? Entonces es católica, es una, es santa y es apostólica, porque los principios de la Reforma descansan en la fe de los apóstoles, ¿no? Entonces, son presupuestos eclesiológicos totalmente diferentes al ortodoxo y al romano, y es por eso que son inconmensurables los paradigmas, ¿no? Y no puede haber una mediación porque el punto de partida y los presupuestos son tan disímiles que bueno, no hay posibilidad de conciliar esos presupuestos. Sí, entiendo. Gracias, doctor. Gracias. Y
A ver, veamos, ¿no? Otra cosa, o sea, hemos hablado ahora mucho con respecto a lo que nos desune, ¿no? Que nos separa. Pero pregunto, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? Y hago también un pequeño desarrollo y luego les dejo la palabra, aunque bueno, el doctor Jonathan también decía que en breve nos va a tener que partir, entonces hago yo un rápido desarrollo y luego le dejamos primero la palabra, si te parece, padre, y después sigues tú. Sí. Entonces, hay cosas desde la perspectiva del católico que obviamente nos une, ¿no? Para empezar, Cristo. Cristo es aquel hacia, digamos, el fin hacia el cual nosotros nos dirigimos y en el cual pretendemos descansar por medio de la fe. También mantenemos, digamos, una esperanza, ¿no? Una misma esperanza, en el sentido al menos de que estamos esperando la segunda venida del Señor Jesús, que vendrá, como diría el credo, ¿no? Para juzgar a vivos y muertos. Y también hay al menos, ¿no? En principio parece que hay algo que nos une como lo que es la caridad, ¿no? Que son estas, en total entonces, digamos, estas tres virtudes teologales que el Señor infunde en nosotros. Ahora, también creo que habría algunas otras cosas que podrían unirnos, que digamos se derivan de estas tres verdades, ¿no? Como por ejemplo, al menos el católico ve tanto a los ortodoxos como también a los protestantes en virtud del bautismo como hermanos en Cristo, ¿no? Porque se sostiene que el sacramento del bautismo es la puerta de entrada al cuerpo de Cristo. Hay a lo mejor otras cosas que quizás no nos unen, ¿no? Al menos con los protestantes, como lo es, por ejemplo, la Eucaristía, ¿no? El sacramento de la Eucaristía, más que nada por el modo de entender la Eucaristía, el modo en el que se da la presencia de Cristo en ella. Y que sería, desde la perspectiva del católico, digamos, la coronación de la fe, porque es aquel sacramento, aquel medio de gracia que precisamente nos lleva a lo que es lo más excelso, al poder tener una comunión real y verdadera con Jesucristo. Y no solo, por lo tanto, una como tal de creencia, por decirlo de algún modo, ¿no? Para que no se entienda mal, que no se entienda como, digamos, como un ataque o ni siquiera como una caricatura de esto. Nos une, a raíz de esto también, otras cosas, como lo pueden ser, no sé, el tener que luchar en contra de las fuerzas del enemigo, contra de las fuerzas del demonio, ¿no? Que pretende, por todos los medios, tratar de volver a paganizar todo el mundo, toda la sociedad mundial, ¿no? Por medio, bueno, de las numerosas cosas que ya conocemos, ¿no? Contra las cuales solemos luchar: eutanasia, aborto, no sé, trata de blancas, bueno, en fin, todas estas cosas, corrupción política, etc. Y entonces también estamos unidos en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿ustedes cómo ven esto? Lo dije así como muy brevemente porque, como decíamos, el doctor Ramos tiene que irse dentro de poco, entonces no queremos llevarnos demasiado tiempo. ¿Cómo lo ven ustedes, en cambio, el tema de la unidad? Mira, para nosotros los protestantes estamos unidos todos en la fe, no en el bautismo. Es por la fe que nosotros nacemos de nuevo, ¿no? Que el que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, ese será salvo, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que es por la fe, ¿no es cierto?, que somos engendrados hijos de Dios. Y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:7. En función de eso, ahí está saldado lo más importante. Nosotros creemos en el Cristo divino, en el Cristo que es vero homo, vero Deus, verdadero hombre y verdadero Dios. Estamos unidos en Dios Padre, creemos que Dios ha creado el universo, que este universo fue creado por Dios, que Dios gobierna en el universo, que es soberano en el universo, que Él tiene unas leyes eternas que deben ser cumplidas para ser gratos a su nombre. Creemos que por la fe nosotros podemos estar en la presencia de Cristo y por la gracia de Cristo estamos habilitados para cumplir los mandamientos.
creemos que los mandamientos nos sirven para santificarnos, para vivir la vida cristiana. Nosotros decimos que la ley tiene tres funciones, ¿no? Es espejo con la cual nosotros podemos conocer nuestro pecado, es freno, porque sin ley el mundo sería más pecador todavía, y es una guía, porque a través de la ley nosotros conocemos cuál es el camino de la santidad. Entonces, creemos que la Iglesia tiene que dar testimonio con la vida, con la sangre, con la fe, con la palabra de quién es Dios para nosotros, y creemos que este mundo está gobernado por el príncipe de este mundo, pero sin embargo Dios reina incluso sobre ese príncipe, y Él es el que permite que suceda todo lo que suceda con un propósito, y que al final de los tiempos se va a cumplir todo el plan de Dios a la perfección, y que ninguna palabra de su boca volverá a su boca vacía, y que Él reina incluso sobre aquellos que no se convirtieron a Cristo, porque Él es soberano, creemos en ese Dios soberano, que cumple su propósito incluso con aquellos que no son cristianos. Creemos que la Biblia es palabra fiel de Dios, que es una palabra confiable e inerrante, que transmite fielmente el propósito de Dios para la salvación, y creemos que por medio del Espíritu Santo podemos santificarnos y tener una relación profunda con Dios, donde somos regenerados, somos santificados, y podemos tener una comunión con el Padre, en el Hijo, por el Espíritu, ¿no? Eso es básicamente nuestra fe. Creemos que en esa fe estamos de acuerdo, aun cuando haya ciertos matices, y es por esa fe en Jesucristo, en ese Jesucristo que es hombre y Dios, que consideramos que todos los que tenemos la misma fe somos creyentes, somos cristianos y somos hermanos, ¿no? Yo siempre pongo esta metáfora, ¿no? Yo puedo tener 3 hijas, y para cada una de ellas yo soy algo distinto. Para una yo soy un filósofo, para otra yo soy un héroe, para otra yo soy un villano. Sin embargo, las 3 son mis hijas y ellas son hermanas. Y bueno, no tenemos que estar de acuerdo en todo. Es un deseo de Dios, es un mandamiento que estemos de acuerdo en todo. No sucede, al menos yo considero que no estamos de acuerdo en todo. Incluso 2 católicos romanos tampoco están de acuerdo en todo. No sé si 2 ortodoxos están de acuerdo en todo. No sé si hay algunas disputas internas, incluso dentro de la Iglesia ortodoxa, lo desconozco completamente, pero ustedes saben que dentro del protestantismo no estamos de acuerdo, ¿no? Pero podemos encontrar la unidad en la diversidad. Y esa mirada más mística nos permite a nosotros esperar la promesa de Cristo de que será Él el que separará el trigo de la cizaña. Mientras tanto nosotros crecemos junto con el trigo, junto con la cizaña, y bueno, clamamos por la llegada de Cristo, ¿no? Para que Maranata, ¿no? Cristo vuelva pronto. Y una última cosa, perdón, padre, y luego te dejo la palabra. Solo para entender mejor una cosa que antes ya hizo referencia al padre, por eso que ahora te lo quería preguntar a ti. Al menos, claro, como decías ahora, ¿no? Dado que no, digamos, no están de acuerdo en todo en el protestantismo, entonces probablemente no puedas hablar, digamos, por todos los protestantes, ¿no? Pero al menos desde tu perspectiva, ¿crees que debería en algún momento llegar a darse otra vez la unión entre las diferentes tradiciones cristianas, ¿no? Para, digamos, poder cumplir con ese principio de unidad que planteaba el Señor Jesús, y por lo tanto que haya unión, no en absolutamente todo, porque hay cosas, obviamente, en las que podemos tener, digamos, diferencias de opiniones, ¿no? Como el mismo San Agustín también lo decía, ¿no? En lo esencial, unidad. Entonces yo apelo más que nada a eso, con respecto a eso de lo que es esencial. ¿En algún momento tú consideras que podría o debería volver a, digamos, a unirse, ¿no? Estas 3 tradiciones, o que de este modo ya se estaría manteniendo en realidad, en cierto modo, una unidad? No sé si se entiende bien la pregunta. Nosotros creemos que la unidad es escatológica. Se producirá cuando Cristo vuelva.
nosotros podemos tener primicias de esa unidad, que es el diálogo ecuménico. Primicias de esa unidad, pero no la plenitud de esa unidad. Nosotros los protestantes no vamos a estar debajo del Papa para estar unidos, porque nosotros no consideramos que esta sea la fe dada por Dios. Probablemente los ortodoxos tampoco pretendan que la unidad sea debajo del Papa católico, ¿no es cierto? Entonces, nos unimos en la misma fe, pero sabiendo que los protestantes vamos a seguir siendo protestantes, que los católicos no van a aceptar la confesión de fe de Westminster y que los ortodoxos tampoco van a someterse ni al Papa ni a la confesión de fe de Westminster, ¿no? Entonces, entendemos que el deseo de unidad de Dios es la unidad plena que se cumplirá en el escatón. Mientras tanto, buscamos primicias de la unidad, que es el amor, el diálogo, la tolerancia y el respeto, ¿no? Ok, muchas gracias. Ahora sí, padre, perdona que antes te corté. No, no se preocupe. Bueno, estoy tentado de comenzar por el final, pero no. Sobre todo esto que el doctor Ramos ha dicho está bastante interesante para comentar. Bueno, de tal forma que ya ni siquiera sé de qué iba la pregunta. Así que si puede reformular. Ok, claro. En la medida que él hablaba, yo estaba imbuido en todo lo que estaba diciendo él y se me borró completamente, ¿no? Claro, sí, o sea, de qué iba la pregunta. La pregunta. Claro, es que a uno le surgen Sí, o sea, cosas, ¿no? si fueras amable de decirme de qué, o sea, qué. Ah, ya volví a enlazar el caballo otra vez. Bueno, sí. Bueno, a ver, yo creo que obviamente hay cosas que nos van a unir, ¿no? Sería yo un ingenuo si dijera, bueno, es que todo nos separa del protestantismo o no tenemos nada en común con el catolicismo romano ni nada en común con el protestantismo. El problema es que se hace difícil, sobre todo particularmente en el caso del protestantismo, ya que como tú mismo has dicho, Michael, al ser tantas denominaciones diferentes, uno podría decir, bueno, estoy de acuerdo no sé, en que Cristo es 100% hombre y 100% Dios, es una sola persona, con tales denominaciones protestantes, pero también tengo que reconocer que no todas las denominaciones protestantes lo aceptan, ¿no? Y voy a estar de acuerdo con un grupo de denominaciones protestantes en que hay que bautizar a los bebés, pero hay muchísimas denominaciones protestantes que dicen que no hay que bautizar bebés. Entonces, ¿con qué facción voy a estar de acuerdo? No sé, no podría decir estoy de acuerdo con el protestantismo en cuanto al bautismo. No, porque no puedo hablar por todos los protestantes, porque no todos los protestantes creen lo mismo en cuanto al bautismo, ni todos los protestantes creen lo mismo en cuanto a la soteriología, ni todos los protestantes creen lo mismo en cuanto a la eclesiología o la sacramentología. Entonces, no voy a poder decir estoy de acuerdo con los protestantes en cuanto a cristología. No, porque hay mucho. Padre, perdón que te cortes un momento, que me avisaba Jonathan que ya se tiene que ir, que ya se tiene que marchar. Okay, simplemente para despedirnos, muchas gracias, hermano, por haber estado. Un honor. Gracias, doctor Ramos. Gracias. Un placer haber compartido contigo. De hecho, he visto la mayoría de tus videos y la mayoría de tus debates, ¿verdad? Muy interesantes, ¿no? Muchas gracias, le agradezco mucho, aprecio mucho, padre. Michele, siempre recomiendo tu canal. Gracias, les pido perdón. Hay actividades que me esperan, así que nada, Dios los bendiga a todos los que están escuchando también. Y bueno, gracias. Perfecto, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Jonathan.